Se suma una semana más desde que los hermanos Quisca, Germán y Sebastián, están sentados frente a un tribunal siendo acusados por distribución de masi de material de abuso sexual infantil para poder presentar un resumen de este hecho aberrante justamente que incumbe a los hermanos Quisca. Está con nosotros la abogada Milena Boresky para presentarnos un poco y contarnos cómo se desarrolló desde el lunes hasta el viernes y lo que nos espera. Sí, hay mucho contenido, sobre todo porque se pudo apreciar por primera vez lo que fueron los materiales implícitos y explícitos de lo que son los videos, imágenes, audios, de lo que sucede en el caso de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil contra los hermanos Germán y Sebastián Quisca. Hacemos un repaso de lo que fue en primera instancia el día lunes, donde declararon 5 testigos, se presentaron las preguntas y se visualizó el contenido de los dispositivos. En este caso también se hizo la declaración de lo que son los miembros de la SAIC y también testigos psiquiátricos. ¿Por qué es importante esto? Porque tanto los testigos de la SAIC como los psiquiátricos determinaron el contenido. Es decir, por primera vez se pudo ver los videos que estaban en los dispositivos de Germán y de Sebastián. Es importante porque pudieron determinar que en ambos dispositivos, o sea, todos los dispositivos tenían contenido, es decir, tanto de Sebastián como de Germán. Esto cae un poco lo que fue la estrategia de la defensa, que en su momento habían dicho que únicamente la computadora que tenía contenido era de la computadora Acer de Germán que estaba utilizando Sebastián. En este caso, en lo que fue este primer día, pudieron demostrar que en todos los dispositivos había contenido de abuso sexual de menores. Hablamos de teléfonos y de computadoras. Después los psiquiátricos lo que determinaron era que Sebastián y Germán sabían lo que hacían. Esto es importantísimo porque hablamos de la imputabilidad y la inimputabilidad que si recuerdan, la semana pasada en los alegatos la defensa había solicitado por parte de Sebastián. ¿Qué quiere decir con esto? Que los hermanos conocen a pleno derecho lo que estaban haciendo, que es un delito, que son menores y que era abuso. Esto es importantísimo, Mile, porque es como que, toman conciencia verdaderamente, hay noción de lo que se estaba realizando y un poco como que cae esta estrategia que querían presentar los defensores con respecto a, quizás en una palabra un poco más burda, en el que Sebastián era una especie de adicto a lo que vendría a ser el consumo de este material. Sí, fue comparado en su momento con la adicción al alcohol, a las drogas, pero lo cierto es que él tiene esta apreciación o esta insinuación hacia el contenido de los menores. Son menores, esto quiero resaltar que no son menores solamente de 13 años, que mucho se habla, dicen son menores de 13. Hay niños de 2, 3, 4 años que están presentes en los videos. Una de las cuestiones que también sucedió y llamó la atención es que Germán Quisca no estuvo presente en tribunales. ¿Esto qué quiere decir? Que él, mientras se mostraban los videos, los audios, las imágenes, la declaración de los testimonios, él decidió no estar presente sentado en tribunales. ¿Toda la semana? Esto fue en varios de los días donde no estuvo sentado en tribunales a pedido de partes. ¿Lo puede hacer? Por derecho sí lo puede hacer, pero esto llama la atención por una cuestión de desinterés o puede ser también la parte de que le chocan y le mueven las imágenes. Esto todavía no se sabe. Esto fue el día 5. Día 6, hablamos del día martes. Germán tampoco estuvo presente en la sala. Declararon 6 testigos y ya se corrió traslado lo que es el pliego de preguntas para Pedro Puerta. Recordamos que la semana pasada se había solicitado la presencia de Pedro Puerta en tribunales para su declaración testimonial. Se había corrido traslado a esta solicitud que después resuelve Pedro Puerta, que lo iba a hacer por escrito, encuadrándose en lo que son los fueros que él tiene hasta el día de la fecha. Se corrió traslado y tenía a partir del día martes, el día 6, al mediodía tenía un plazo de 48 horas para contestar las preguntas ante el juicio que después se iba a proceder a la lectura de lo que fue su desarrollo. Claro, quiso como jugar este juego de cartas, decir, bueno, está bien, no voy a acudir a lo que es la audiencia, un poco para quizás no dar esa foto, ¿no? Que circula por todos lados de Germán y Sebastián ahí frente a un tribunal, siendo juzgado, hay que aclarar constantemente, siendo juzgado por la distribución de masi, material de abuso sexual infantil. Sí, bueno, se lo relaciona mucho con el video que todos vimos del de los yuyitos, pero sí lo cierto es que él por una cuestión de fueros realizó sí su declaración, pero por escrito. Pasamos a lo que sucedió el día 7, porque el día 7 también hay declaraciones, pero declaraciones muy importantes. Hablamos en primera instancia de que se declararon tres testigos
testigos Bien. de Corrientes, 2 lo hicieron por videollamada y una estuvo presente. Y esta persona, esta mujer que estuvo presente, si recuerdan lo que fue los primeros meses de investigación, era esta mujer que estaba en Corrientes quien le dio el hospedaje a Germán Quisca. ¿Se acuerdan que él decía que estaba en una especie de retiro espiritual? Era una cosa así que él se fue a Corrientes a Loreto. Claro, que él no conocía, que él no sabía que lo estaban buscando, que él se fue a un retiro muy tranquilo y en eso se encuentra con esta señora. Señora que declara que después le dio mucho miedo y le asustó la situación, sobre todo por el hecho de que sabía que lo estaban buscando, el contenido y el motivo por el que lo estaban buscando. Y esa fue su declaración del día 7, justamente en el juicio de los hermanos Quisca. 3 correntinos que fueron quienes realizaron la detención, en este caso de Germán Quisca, más la declaración de ella. Después continuamos con lo que sucedió porque también había declarado Alejandra Fasa en este día. Bien. Alejandra Fasa es la pareja actual de Germán Quisca, que en el juicio también habían declarado de que ellos realizaron la declaración de la convivencia, es decir, que están registrados como convivientes. Sí. Alejandra Fasa, que es importante su declaración porque ella fue, se podría decir, una de las cómplices en lo que era guardar el material, guardar las computadoras, el teléfono. Mucho se habla de que ella conocía lo que había ahí adentro, porque Germán le decía, están buscando por el contenido, por las imágenes, por los videos, y ella le dice, bueno, yo voy a hacer algo. Ella es donde procede a guardar. Recordemos que esto estaba enterrado en la casa de los suegros de Germán Quisca, que luego en el allanamiento pudieron dar con el contenido. Ella en su declaración se negó a declarar en contra de Germán. Esto está bien, esto está en derecho, porque claramente ella no se puede autoincriminar o culpar en una declaración como es de este tipo. Entonces sí se sentó en los estrados, pero realizó la declaración más enfocado en contra de Sebastián y no tanto del lado de Germán. Y uno como conviviente no puede hacer la vista gorda, esto es algo claro, uno sabe lo que está ocurriendo a su alrededor. Así es, y bueno, esto fue lo que sucedió el día 7. Pasamos al día 8, porque en el día 8 la Fiscalía, y es muy importante lo que sucedió, porque la Fiscalía solicitó ampliar la imputación en contra de Sebastián Quisca. ¿Esto qué quiere decir? Que en una primera instancia tenemos la carátula principal, que es la tenencia de contenido de abuso sexual infantil, pero en este caso habían solicitado lo que es ampliar la causa, quiere decir por la carátula de distribución de material de abuso sexual infantil. ¿Por qué sucede esto? Porque había declarado Ágata Mil, este es un usuario que en una de las declaraciones testimoniales se había dado a conocer un usuario, una especie de amiga, dice la defensa de parte de Germán y de Sebastián, que hablaba con Sebastián y que ella tenía una conversación bastante fuerte en cuanto a contenido, porque él le había mandado un video de contenido de abuso sexual y ella le respondía como que era menor. Hubo un intercambio, un ida y vuelta respecto a lo que era el contenido que él estaba pasando. Esto se está analizando porque se va a abrir una posterior causa. En el día 8, lo que había hecho la Fiscalía era tratar de que esto ingrese a la causa y que la carátula se recaratule, es decir, se agregue y la imputación sea mucho mayor. Claro, esto agrava la situación. Esto agrava mucho más. O sea, si ya era grave, esto es doblemente grave. Claro, porque tenemos la declaración de la primera semana de la menor de 15 años que había declarado que había efectivamente sido abusada por Sebastián Quisca en el gimnasio. Recordamos que abuso sexual es tocamientos o cualquier otro tipo. En este caso hablamos de distintos tipos de tocamientos y que en este caso se agrava porque esta declaración de Ágata Mil no es del año 2023, sino que data del año 2021. Es mucho anterior al juicio que se está desarrollando al día de la fecha. Otra de las cuestiones importantes, Juan, que se incorporó al juicio fue la declaración de Pedro Puerta. Se procedió a la lectura de las preguntas de Pedro Puerta. Estas son las declaraciones que, luego de correr traslado, él acerca al tribunal y da mensajes bastante fuertes e importantes. En una primera instancia había negado por completo la relación de amistad con Germán Quisca. Esto quiere decir de que él solamente se conocía en el ámbito político, que empezaron a trabajar a través de lo que fue la candidatura de Germán Quisca, luego de haber compartido bancas, es decir, estar en la legislatura uno al lado de otro. Desde el derecho, Billy, una gran pregunta es ¿cómo vos probás? Si yo, Pedro Puerta, no niego justamente un vínculo de amistad, ¿cómo desde los tribunales se prueba ese vínculo?
es que este vínculo se puede probar con una investigación mucho más fina, buscando imágenes, buscando declaraciones de testigos que pueden acreditar esta suerte de amistad de manera previa a lo que fue la presentación de candidatura de Germán Quisca. Lo cierto es que también Pedro en su declaración no determina el año de que empiezan a conocerse de manera específica en lo que fue la política, haciendo como una especie de desentendido. Lo cierto es que también Pedro Puerta reconoció compartir grupos de WhatsApp. Esto es importantísimo, Juan, porque en su momento se habló de grupos de WhatsApp que estaba Germán, estaba Sebastián, estaba Pedro Puerta, y que se mandaban contenido de abuso sexual de menores. Lo que dice Pedro Puerta es que sí, existen grupos de WhatsApp, pero no, él no estaba de manera activa en el grupo, es decir, inclusive los tenía archivados a estos grupos de WhatsApp. Entonces, pero como que reconoció que cada tanto se mandaban stickers, memes de doble sentido. Entonces como que llama mucho la atención la cuestión de ¿estás o no estás en el grupo? ¿Lo tenés archivado? Pero igualmente es como una declaración que no tiene mucho sentido, porque si te pones a pensar no estar activo, no quita que no tengas conocimiento de lo que está sucediendo. Bueno, según él los tenía archivados y no leía, únicamente por ahí ha compartido estos stickers o memes cada tanto de manera muy aislada, pero lo que es contenido de abuso sexual de menores, él no conocía y desconocía de manera total y absoluta. Esto lo declaró y lo dejó por escrito bajo juramento en esta declaración de las preguntas que le han corrido traslado a las partes. Claro, porque él ocupó la palabra memes explícitamente. Sí, los memes, como diciéndolo al pasar, que es lo único que por ahí él podía haber tenido conocimiento, que él no conocía inclusive de cuando se lo estaba buscando a Germán Quisca. Esta fue una de las otras preguntas que se le había realizado en el pliego de preguntas a Pedro Puerta, que él no conocía de manera previa que se lo estaba buscando de la causa, sino que se tomó conocimiento a medida de que iba avanzando en los medios de comunicación como todo ciudadano. También volviendo un poco a lo que fue la cuestión del vínculo de amistad, había mencionado de que si bien no eran amigos, se conocen desde muy chicos. Pedro Puerta en primera instancia vivía en Buenos Aires, pero luego también venía a la ciudad de Apóstoles, es oriundo de la localidad de Apóstoles, y que la familia de Germán y de Sebastián Quisca son muy reconocidos en cuanto al ámbito gastronómico. Recordemos que tiene una pizzería que sigue funcionando hasta el día de la fecha. Ailín Leverón inclusive en la semana estuvo recorriendo las instalaciones y que decía que iban a comer, compartían distintos eventos, pero no eran amigos. No había vínculo amistoso en estas épocas o en estos años. Yo miro esas fotos y claramente digo lo contrario. Sí hay un vínculo amistoso y se puede comprobar y verdaderamente es una declaración que se torna increíble. Sí, no, sin duda. El testigo de Ágata Mil también confirmó la distribución de más, y esto lo mencionábamos con respecto a lo que es la ampliación de la causa, porque ella lo que asegura es que sí, Sebastián le mandaba o le enviaba el contenido de abuso sexual de menores, y sobre todo de que eran imágenes muy fuertes. También, inclusive en lo que fue toda la semana, Martín Rau, que es uno de los fiscales, mencionaba que él se sentía muy agobiado en cuanto a las imágenes. El contenido es de menores, niños de 2, 3 y 4 años siendo abusados, no prestan consentimiento, no tienen conocimiento y idea de lo que está sucediendo, pero ellos lo comercializaban, lo distribuían, lo tenían, y aparte que la sola tenencia ya es un delito, Juan, porque la tenencia del material, es decir, tenés en tu teléfono, en tu computadora, en cualquier medio, vos sos cómplice de quien haya grabado a los menores siendo víctimas de abuso sexual. Sabiendo que es ilegal. Que es ilegal. Totalmente ilegal, sabiendo eso también, teniendo conocimiento que es ilegal, y también recordar esto, más de 900 archivos. Así es, y bueno, esto es lo que agrava, 900 archivos para Germán y 300 de Sebastián. Pasamos a lo que fue el día 9, que esto fue el día viernes, último día de lo que fue el juicio de la semana. Le negaron en primera instancia la ampliación esta que les mencionaba respecto a la distribución de abuso sexual infantil, pero lo que sí es que se abre una nueva causa paralela respecto a esta carátula. Quiere decir, tenemos por un lado lo que se está llevando a cabo en tribunales hasta el día de la fecha, y por otro lado la Fiscalía empieza una investigación paralela respecto al año 2021, de lo que les mencionábamos, respecto a lo que fue la declaración de Ágata Mil. Declararon 10 testigos, estos testigos lo hicieron de manera presencial. Fue una jornada bastante corta, pero bien decía lo que fue la Fiscalía, que fue una jornada bastante corta en lo que es en la cuestión de horas, pero muy intensa en cuanto a contenido, y ellos aseguran que en cuanto a su postura y a la acusación, tiene una acusación bastante firme y que ya ha sido probada en gran instancia. Cuando vos estás mencionando justamente esto de que se le rechaza, ¿no? De poder sumarle esto a la carátula. Sí.
estamos hablando de que se va a abrir un nuevo proceso, entonces, o sea, va a arrancar todo de nuevo de manera paralela a lo que se vivió ahora. Sí, así es, porque es un proceso de investigación desde cero, Juan. En el caso de que hay una declaración, hay una joven que con el usuario Agatamil que declara desde el año 2021 obtener material de abuso sexual infantil. Esto va a tener que ser investigado sobre el chat, cuál es el contenido, si hubo otro tipo de personas involucradas y sobre todo esto se va a hacer, lo más importante es que no va a extender el juicio. El juicio va a concluir este miércoles 16 con la sentencia definitiva para Germán y para Sebastián. Veremos en qué va a quedar. No sabemos todavía si son culpables o inocentes, porque esto claramente lo que tiene es que se demuestra en base a las pruebas y hay tres, digamos, tenés al juez y los dos jueces subrogantes que van a tomar la decisión final respecto a lo que van a decir las partes, si se pudo probar, si no se pudo probar, si Sebastián es inimputable, si Germán estuvo o no estuvo involucrado en la causa. Todo esto se va a determinar el día miércoles. Sentencia que va a ser pública. Sentencia Vamos a poder estar ahí vía streaming, va a ser en este caso, para las personas que quieren justamente seguir la audiencia mediante el canal de YouTube, mediante el Tribunal de Posadas número 1, ahí justamente vas a poder mirar. Así que, bueno, Milena, muchísimas gracias por acompañarnos, por presentarnos este resumen de este juicio histórico a los hermanos Germán y Sebastián Quisca.